Buenas tardes, mi nombre es Aaron Salazar González. Yo voy a entrar en la materia de Estadística Diferencial 1, lo que corresponde a prueba de hipótesis. Nuestro profesor es Juan Morales. Yo estoy en la carrera de Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial. Los objetivos en esta presentación consiste en desarrollar la habilidad para realizar prueba de hipótesis, para afirmaciones acerca de una proporción poblacional, una media poblacional o una desviación estándar poblacional. De igual forma, someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con desviación estándar conocida, mediante el uso del método formal de una prueba de hipótesis. Por consiguiente, someter una prueba de afirmación acerca de una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar. Igualmente, mediante el método formal de una prueba de hipótesis. Por último, someter a una prueba una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional o una varianza poblacional, utilizando el método de prueba de hipótesis. Estos son los objetivos. La regla del evento inusual para la estadística diferencial nos dice: si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Siguiendo esta regla, sometemos a prueba una afirmación analizando los datos muestrales en un intento para distinguir entre resultados que pueden ocurrir fácilmente por azar y resultados cuya ocurrencia es extremadamente improbable debido al azar. Podemos explicar ocurrencia de estos últimos al decir que en realidad ocurrió en un evento inusual o que el supuesto subyacente no es verdadero. Definiciones. Una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población, y una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a una prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Definiciones según los autores. Según Sampieri nos dice: una hipótesis nos indica lo que estamos buscando o tratando de probar, y que puede definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas de manera de proporciones. Según Ávila, una hipótesis se define como una respuesta probable de carácter tentativo a una prueba de investigación y que es factible de verificación empírica. Según Rodríguez, una prueba de hipótesis se refiere a los procedimientos estadísticos mediante los cuales aceptamos o rechazamos una hipótesis nula, o lo que automáticamente nos habilita para rechazar o aceptar otra hipótesis denominada hipótesis alternativa. Según Gómez, una prueba de hipótesis sirve para comparar variables entre distintas muestras. Si la distribución de la muestra es normal, se aplican los llamados test paramétricos. Si la distribución no puede asumirse normal, se aplica la prueba no paramétrica. Fundamentos de una prueba de hipótesis. Bueno, aquí tenemos un ejemplo y aquí tenemos que leer, ¿no? Tomemos una decisión acerca de una afirmación anunciada. Utiliza algún procedimiento formal y cálculo exacto. Utilice solo la regla de un evento inusual, que es el que leímos anteriormente, que son las reglas. Aquí nos dice la pregunta: una moneda está cargada a favor de las caras. Cuando se lanza hay 17 caras en 20 lanzamientos. Pues aquí tenemos que analizar lo que leímos anteriormente y la respuesta sería: eso sí parece ser evidencia suficiente para apoyar esta afirmación, ya que hay considerablemente más caras que cruces. Este sería un ejemplo de fundamentos de una prueba de hipótesis. Aquí está otro ejemplo, en lo que nos dice la afirmación que la proporción de guisantes con vainas amarillas es igual a 0.25 o 25%. Los estadísticos muestrales de un experto incluyen 400 guisantes, de los cuales 122 tienen vainas amarillas. Bueno, como pueden ver, del lado derecho tenemos la fórmula para obtener Z, que es P' menos P entre raíz de P y Q entre N. Entonces aquí tenemos los datos, que N vendría siendo 400, que son los 400 guisantes, y 122, que son las vainas amarillas. Entonces aquí vamos a obtener Q. ¿Cómo se obtiene Q? Pues se pone 1 menos 0.25,
que eso es lo que corresponde a Q, que es 0.75. Ya que tenemos Q, tenemos que obtener P'. ¿Cómo se obtiene? Dividiendo 122 entre 400. Esto nos da un resultado de 0.305. Ese vendría siendo nuestra P'. ¿Sí? Entonces aquí ya obteniendo los valores que necesitamos, ya podemos ponerlos en la fórmula, que quedaría de esta manera, que será 0.305 menos 0.25 entre raíz de 0.25 por 0.75 entre 400. Esto nos da el resultado 2.54. Aquí tenemos otro ejemplo, que este será una prueba de afirmación respecto a una proporción. Tenemos que leer cuidadosamente lo que es el ejemplo para entender lo que nos están pidiendo y obtener los datos. En un estudio a fumadores que intentaron dejar de hacerlo con ayuda de una terapia de parches de nicotina, 37 estuvieron fumando un año después del tratamiento y 36 no fumaron durante el año después del tratamiento. Utilice un nivel de significancia de 0.10 para probar la afirmación de que entre los fumadores que intentan dejar de fumar con la terapia de parches de nicotina, la mayoría sigue fumando un año después del tratamiento. Entonces aquí vamos a aplicar en este ejemplo la fórmula de Z, ¿no? Para obtener Z. Entonces aquí tenemos nuestros datos que nos está dando el ejemplo, que vendría siendo nuestra N. Nuestra N es la suma de 37 más 36, que son los que estuvieron fumando y los que no fumaron. Nuestra N vendría siendo 73. Nuestra P vendría siendo 0.5. Y nuestra P' vendría siendo 37 entre 73. Esto nos da 0.507. Esa es nuestra P'. Y Q es 1 menos 0.5. Y ahí tenemos lo que... Entonces, en ese tipo de ejemplos, nuestra prueba de hipótesis a efectuar sería esta, que sería hipótesis nula, que tendría P igual a 0.5, y nuestra hipótesis alternativa será P mayor a 0.5. Ya que tenemos lo que es la prueba de hipótesis, vamos a sacar lo que es el estadístico de prueba. Esto como poniendo los datos que corresponden a la fórmula que tenemos al lado derecho, que quedaría de esta manera: 0.507 menos 0.5 entre raíz de 0.5 por 0.5 entre 73. Esto nos da que el estadístico de prueba vendría siendo 0.12. Entonces, si nos vamos a una tabla estándar, que es la que vamos a citar en ese ejercicio, nos dice que la tabla estándar es 0.5478. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la tabla de valor de la valor de la Z. Entonces aquí nos podemos ver y ahí nos dice 0.12 y ahí está marcado con rojo en la tabla de probabilidades de la normal estándar. ¿Sí? ¿Cómo sacamos el valor P? El valor P lo sacamos 1 menos lo que corresponde a la tabla estándar, y el valor de P es 0.4522. Entonces, como conclusión de este ejemplo, no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que entre los fumadores que intentan dejar de fumar con la terapia de parches de nicotina, la mayoría sigue fumando un año después del tratamiento. Entonces aquí tenemos la conclusión, y el resultado nos dice que sugiere que no hay evidencia suficiente de que la terapia no es efectiva. Entonces aquí, una prueba de afirmación respecto a una media de desviación estándar conocida. Entonces, estudia los métodos de prueba de hipótesis sobre afirmación respecto de una media poblacional. Cuando se conoce el valor de la desviación estándar poblacional, la siguiente sección se presenta métodos para someter a prueba de afirmación respecto a una media cuando se desconoce el valor de desviación estándar. Aquí tenemos las notaciones que vamos a utilizar, que es N, que es el tamaño de la muestra, que es media, la media muestral,
mu de la media, que es la media poblacional, y el valor conocido de la desviación estándar, ¿no? Los requisitos para este tipo de pruebas nos dice que tiene que ser la muestra, tiene que ser una aleatoria simple. 2. Se conoce el valor de la desviación estándar poblacional. Y 3. Que se satisface una o ambas de las siguientes condiciones: que la población se distribuye normalmente entre n mayor que 30. Entonces aquí podemos ver al lado derecho la fórmula que vamos a utilizar, que vendría siendo la media menos la media de mu entre la desviación estándar entre raíz de n. Esa es la que vamos a utilizar para obtener los resultados. Aquí tenemos un ejercicio en lo que en la parte de arriba nos está pidiendo diferentes puntos. Prueba la afirmación siguiente: identifique la hipótesis nula o alternativa, el estadístico de prueba, el valor crítico y la conclusión con respecto a la hipótesis nula y la conclusión final que aborde la afirmación original. Esos son los puntos que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que leerlo detenidamente para saber de dónde vamos a obtener los valores. En un manual se afirma que para que una canción sea un éxito no debe durar más de 3 minutos y 20 segundos o 200 segundos. Una muestra de aleatoria simple de 45 canciones exitosas actuales tiene una duración media de 252.5 segundos. Suponga que la desviación estándar es 53.5 segundos. Utilice un nivel de significancia de 0.5 para probar la afirmación de que la muestra proviene de una población de canciones con una media mayor a 200 segundos. Ahí nos están dando todos los valores que necesitamos para responder lo que nos está pidiendo arriba. Entonces, primeramente tenemos que sacar los datos que nos están pidiendo, que vendrían siendo estos. A vendría siendo 0.05, N vendría siendo 45, la media vendría siendo 252.5 y la desviación estándar vendría siendo 53.5. Ya que tenemos los valores, la prueba de hipótesis que vamos a utilizar sería esta, que vendría siendo la hipótesis nula, que es mu es igual a 200 segundos, y la hipótesis alternativa, que vendría siendo mu mayor a 200 segundos. Entonces, sustituyendo los valores que tenemos acá de los datos, vamos a obtener el valor estadístico de la prueba, que vendría siendo así: 252.5 menos 200 entre 53.5 entre raíz de 45. Esto nos da un resultado de 6.58. Ya tenemos el valor estadístico de prueba. De ahí vamos a sacar el valor crítico, que vamos a utilizar la tabla T-Students. La veremos un poquito más adelante, pero de una vez para que vean de dónde sale el estadístico, el valor crítico de la tabla T-Students. Entonces nos está pidiendo el valor crítico. Entonces tenemos la significancia, que es 0.05. Nos vamos a los grados de libertad, que como podemos ver es mayor. Entonces ya nos vamos hasta el infinito, ya que es mayor de 100. Entonces tenemos el 0.05 corresponde al valor 1.6449, que redondeado nos da 1.645. Este es nuestro valor crítico de este ejercicio. Entonces, como podemos ver, rechazamos la hipótesis nula. Si hay evidencia suficiente para suscitar la información de que la muestra es una población de canciones con una media mayor a 200 segundos, este resultado sugiere que el consejo dado, el manual, no es adecuado. Esta es la respuesta de las diferentes opciones que nos están dando en la parte de arriba. Bueno, aquí tenemos lo que es prueba de una afirmación respecto a una media de desviación estándar desconocida. Esto es lo contrario de la que ya conocemos. Esto es lo contrario, es desconocida. Entonces aquí tenemos que poner los diferentes notaciones que nos está diciendo aquí. Los métodos para someter una prueba de afirmación acerca de una media poblacional, pero con base con el supuesto poco realista de que se conoce el valor de la desviación estándar poblacional. Para someter a una prueba de afirmación acerca de una media poblacional,
utilice la distribución de t-students cuando se trate de una muestra aleatoria simple, cuando se desconozca la distribución estándar y cuando se presente cualquier de las siguientes condiciones o ambas. La población distribuye normalmente en n mayor que 30. Entonces aquí nos dan las notaciones. La notación es n es el tamaño de la muestra, que pues es la media poblacional, la media de la muestra, perdón, y mu, que es la media poblacional de todas las medias de la muestra de tamaño de n. Entonces, como podemos ver, al lado derecho tenemos la tabla que vimos en el ejercicio anterior, que esta es la tabla en students, ¿sí? Aquí nos dice que tenemos los grados de libertad, lo que tenemos los valores de significancia y los diferentes resultados, ¿no? Aquí como podemos ver tenemos la fórmula de t, que aquí podemos sustituir los valores para obtener lo que es el resultado, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, pero esta es una desviación estándar desconocida. Suponga que seleccionó una muestra aleatoria simple de una población distribuida de manera normal y que se sometió a la prueba de una afirmación dada. Identifique la hipótesis nula y alternativa, el estadístico de prueba, el valor de P y establecer conclusiones finales. De igual forma, una moneda de 1 centavo tiene la especificación que su peso medio es de 2.5 gramos. Se obtuvo una muestra de 33 monedas. En esta moneda tuvo un peso medio de 2.49603 gramos y una desviación estándar de 0.01581 gramos. Utilice un nivel de significancia de 0.5 para probar la afirmación de que la muestra proviene de una población con peso medio igual a 2.5 gramos. Ya nos dio los datos y aquí al lado derecho tenemos la fórmula para sacar t. Entonces aquí tenemos los datos, que n vendría siendo 33, el valor de significancia 0.05, la media es 2.49603, la desviación estándar es 0.01581 y la mu será 2.5, que es la media. Entonces sustituimos los valores en la fórmula para obtener la relación. Un punto muy importante, que en este ejercicio tenemos que restarle un 1 a la n para que nos dé, porque así lo pide el ejercicio. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? El estándar de prueba de hipótesis que utilizaremos en este ejercicio es este, que la hipótesis nula es mu es igual a 2.5 gramos y la hipótesis alternativa es mayor, que diga es igual o entre 2.5 gramos. El valor estadístico de prueba que tenemos, aquí está, ya lo sustituimos, que es 2.49603 menos 2.5 entre 0.01581 entre raíz de 33. Esto nos da un valor de menos 1.442. Esta es nuestra t. En este caso se divide entre 2 la significancia para obtener los valores críticos. También lo pide el ejercicio. En eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí? El valor de significancia 0.5 lo vamos a dividir entre 2. Quedaría 0.025, ¿sí? Vamos a utilizar la tabla t-students para llegar al valor que estamos pidiendo, que ahí está, como les comenté hace rato. Le tenemos que restar 1, vendría siendo 32, lo que son los grados de libertad, y nos da el resultado 2.0369, ¿sí? En este caso, ambos lados de la parábola se ponen para corroborar los valores críticos, por eso lo estamos haciendo entre 2. Entonces los valores críticos sería menos 2.036 más 2.036. Entonces, en este tipo de situaciones, no rechazar la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para garantizar el rechazo de la afirmación que la muestra proviene de una población con un peso medio o igual que 2.5. Por ello, la moneda tiene las especificaciones de 1 centavo, ya que la moneda proviene de una población con un peso medio diferente a 2.5. Entonces, esas son nuestras respuestas de este ejercicio. Pues aquí tenemos
que es la prueba de afirmación respecto a una desviación estándar o de varianza. Los métodos para someter a una prueba de afirmación respecto a una desviación estándar poblacional o varianza poblacional de desviación estándar cuadrada. Los métodos de esta sección se utiliza la distribución chi cuadrada. Esta es otra tabla. La notación es n es igual al tamaño de la muestra, S es la desviación estándar muestral, S al cuadrado es la varianza muestral, tenemos la desviación estándar poblacional y el valor establecido de la varianza poblacional pero al cuadrado. Entonces la prueba, un dato muy importante, la prueba no funciona bien si la población tiene una distribución que se aleja mucho de la normal. Por lo tanto, la condición de una población con una distribución normal es un requisito más estricto. Entonces aquí tenemos que tener ojo con lo que nos está diciendo aquí. ¿Sí? Bueno, como podemos ver al lado derecho tenemos la fórmula, la tabla que vamos a utilizar. Y aquí tenemos la fórmula que es x cuadrada es igual a n-1 de desviación estándar cuadrada, varianza, que tenemos la varianza entre la varianza poblacional, ¿no? Esa son la que vamos a utilizar la fórmula para obtener x cuadrada. Bueno, la prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar de una varianza, estas son las notaciones que tenemos que tener en cuenta. Aquí está el ejemplo. Calcule el estadístico de prueba, determine el o los valores críticos de x cuadrada y utilice una tabla de distribución x cuadrada para determinar los límites que contiene el valor de p. Determine si existe una evidencia suficiente para solicitar la hipótesis alternativa dada. Entonces, aquí tenemos que es prueba, que es hipótesis nula es igual a la desviación estándar poblacional, que es 15 contra la hipótesis alternativa, que es desviación estándar 15 mayor que la desviación estándar, dado que a es 0.05 y n es igual a 15 y la desviación estándar muestral es igual a 9. Entonces, tenemos aquí la fórmula que es x cuadrada, son la que vimos hace rato, y se acuerdan que de la tabla, ¿no? Entonces vamos a sacar los valores de ahí. Entonces tenemos los datos que nos están pidiendo. Por eso tenemos que leer bien los ejemplos y los ejercicios para determinar los datos y sacar los resultados. Si no, nos puede salir mal. Entonces, n es igual a 15, que es la desviación estándar, que es 9, y el valor de la desviación estándar poblacional, ¿no? La desviación estándar muestral y la desviación estándar poblacional. ¿Sí? Aquí, de igual forma, como lo hicimos en los ejercicios anteriores, le vamos a restar 1 para obtener el resultado. ¿Sí? A es 0.05 y aquí vamos a sustituir lo que es la fórmula, que vendría siendo 15, que son la n menos 1, que es m, que es 9 al cuadrado, entre la varianza, El valor de x al cuadrado se obtiene restando 1 menos 0.5. Obtenemos 0.95. Después se va al valor de la tabla, que es la tabla de distribución chi al cuadrado, que tenemos a continuación. Ya nos vamos lo que corresponde al valor que tenemos, que es 0.95. Nos vamos a la tabla y nos da el resultado que tenemos, es 6.5706. Aquí lo tenemos, que es x al cuadrado es igual a 0.95. Lo rondamos a 3 decimales y el valor crítico es 6.571. Los límites para el valor p son 0.01 y 0.025. Esos son los límites de la parábola. Entonces aquí, como tenemos la conclusión, ¿hay evidencia suficiente para apoyar la hipótesis de la alternativa? Sí lo hay, porque el estadístico de prueba se encuentra dentro de la región crítica de valor p es menor o igual al nivel de significancia. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo que son las respuestas de los diferentes problemas o ejercicios que nos pueden presentar, ¿no?
Bueno, pues esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya quedado un poquito claro. Y pues esto sería todo. Gracias.